las normas técnicas complementarias para diseño por sismo de la Ciudad de México, que están programadas para ser publicadas o promulgadas en diciembre del próximo año. Para poder entender bien, digamos, los cambios, las razones de estos cambios de ajustes, voy a hacer una pequeña introducción hablando de cómo va evolucionado el diseño sismorresistente a nivel internacional, las cosas que se esperan del diseño sismorresistente o de una estructura sismorresistente hoy en día, y con base en eso, pues discutir por qué se están planteando algunos de los cambios y ajustes que vamos a mencionar. Lo primero que me gustaría decir es, y hablando de los objetivos de diseño, estos serían los objetivos de diseño de la versión actual de las normas por sismo de Ciudad de México. Hay dos, digamos, sismos que se consideran para el diseño del sistema estructural. Uno de alta intensidad, que conocemos como el sismo base de diseño, y otro sismo de baja intensidad. La característica del sismo base de diseño es que es un sismo muy intenso y que tiene una baja probabilidad de ocurrir durante la vida del sistema estructural. En contraste, el sismo de baja intensidad es un sismo que muy probablemente va a vivir el sistema estructural durante su vida útil, porque pues tiene un periodo de retorno de solo 20 años. Entonces es probable que el sistema estructural viva uno o más de estos sismos de baja intensidad. Ahora, el contraste del desempeño esperado en el sistema estructural durante el sismo base de diseño y el sismo de baja intensidad es grande, porque en el sismo base de diseño se permite que el sistema estructural ingrese de manera importante a su intervalo no lineal de comportamiento y por ende que el sistema estructural sufra daño de importancia. Sin embargo, para el sismo de baja intensidad se controla de una forma bastante más estricta su deformación lateral, de tal manera que permanezca sin daño estructural y prácticamente o con muy bajo daño no estructural, de tal manera que el edificio pueda ocuparse de manera inmediata después del sismo. Una de las, digamos, características de este enfoque es que realmente es un enfoque racional y es un enfoque racional desde un punto de vista estrictamente monetario. Sencillamente, ¿por qué se permite que el sistema estructural se deforme tanto durante el sismo base de diseño? Sencillamente porque aunque se acepta que ocurriría daño en caso de darse este sismo puede ocurrir o no, y además tiene una baja probabilidad de ocurrencia, Entonces, estas pérdidas asociadas a este daño son probabilistas y hemos considerado hasta el momento que la probabilidad de que ocurran estas pérdidas son bajas. Sin embargo, por el otro lado, invertir en controlar la respuesta lateral del sistema estructural durante estos sismos de alta intensidad sería una inversión que tendría que hacerse de seguro. Tendría que hacerse, si la hacemos, pues es un costo que debe considerarse con probabilidad de 100% de ocurrir. Entonces se hace un balance entre lo que costaría de seguro invertir en el control de la respuesta lateral y este costo probabilista de daño. Y se ha considerado hasta el momento que el costo probabilista de daño es más bajo. Y entonces, por eso se permite que los sistemas estructurales ingresen a su rango no lineal de comportamiento. Sin embargo, con el tiempo nos hemos ido preguntando si este enfoque es sensato. Y lo que nos empiezan a decir las consecuencias de los sismos en todo el mundo es que no es tan racional como lo pensábamos. Si yo aquí veo en esta gráfica que en el eje de las abscisas tienen los años que transcurren desde principios del siglo XX, 1900, hasta el año de 2010, y aquí de alguna manera en el eje de las ordenadas están consideradas las consecuencias de los sismos en términos de un costo monetario, el costo monetario de las consecuencias. Además, considerando que este eje de las abscisas, o bueno, el costo está ajustado por inflación, entonces, pues vemos que tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados, el costo de los sismos ha ido incrementándose y que hacia las últimas décadas se va incrementando exponencialmente.
Podemos apreciar incluso que es en el último tercio del siglo XX y a principios del siglo XXI en que estas pérdidas se han ido disparando. Y esto nos ha ido a reflexionar en cuanto a qué tan raros son los sismos que hoy en día consideramos excepcionales. Se supone que estos no ocurrían tanto, pero estamos viendo que además hay que entender su excepcionalidad en términos de, por ejemplo, todo un país. Porque a lo mejor es excepcional que ocurran en Ciudad de México, o es excepcional que ocurran en Oaxaca, o es excepcional que ocurran en Michoacán. Pero si ya tomamos a todo el país en su conjunto, nos damos cuenta que estos sismos tan intensos están ocurriendo cada 30 o 40 años. Y además, también estamos entendiendo que no se requiere o que ocurra un sismo tan excepcional como el sismo de diseño para producir pérdidas significativas en nuestro entorno construido. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que entender que, digamos, a partir de los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, surgieron el tipo de sistemas estructurales que hoy construimos de manera cotidiana para conformar nuestro entorno construido. Estos sistemas estructurales, pues, vinieron junto con la arquitectura moderna y, digamos, la disponibilidad en cantidades industriales de materiales de alta resistencia, como es el concreto reforzado y el acero. A partir de entonces del advenimiento de este tipo de sistemas estructurales, hemos incurrido en una dolorosa historia de ensayo, error y mejora, en que hemos vivido muchísimos colapsos para poder entender cómo estabilizar el comportamiento global de este tipo de sistemas estructurales durante sismos intensos. Y fue realmente hasta que no se desarrolló el concepto de estructura dúctil que realmente no tuvimos un arma eficaz para evitar el colapso de estos sistemas estructurales. Por un lado, entendimos que para dar esta ductilidad se requiere de una propiedad que aquí vamos a denominar estabilidad local. ¿A qué se refiere eso? Que cada elemento estructural tiene que tener un diseño y detallado adecuados para evitar este tipo de comportamiento, que literalmente se nos desmoronen a bajos niveles de deformación lateral. Entonces, cada elemento estructural tiene que estar correctamente diseñado y correctamente detallado. Lo segundo que entendimos es que los sistemas estructurales deben exhibir integridad estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que los sistemas estructurales pues normalmente están conformados por varios miembros que se dan apoyo mutuo, se aportan apoyo mutuo. Y lo que hemos visto es que cuando se pierde ese apoyo mutuo, los sistemas estructurales exhiben el tipo de colapsos que está aquí ilustrado en la fotografía. ¿Cómo evitar estos colapsos? Pues entonces no solo hay que diseñar y detallar adecuadamente cada miembro estructural, sino también cada conexión. Y finalmente, a pesar de que las estructuras exhiban estas dos propiedades, empezamos a entender que también tendrían que tener o exhibir regularidad estructural. Entendimos que cuando los sistemas estructurales exhiben excesos geométricos, tienden a acumular el comportamiento no lineal y el daño en unos cuantos elementos. Y cuando eso sucede, a relativos bajos niveles de deformación global, algunos elementos desarrollan deformaciones locales excesivas que los llevan a fallar y que por consecuencia llevan a que el sistema estructural como un todo pierda su estabilidad a bajos niveles de deformación lateral. Entonces, la gran primera aprendizaje, la gran primera lección que nos dejaron todos estos colapsos es que es inaceptable, que es riesgoso que las estructuras desarrollen su resistencia de diseño, pero que la pierdan a bajos niveles de deformación. Entonces entendimos que las estructuras deben alcanzar su resistencia de diseño, pero la deben mantener a grandes niveles de deformación. ¿Por qué a grandes niveles de deformación? Pues porque los sismos son capaces de producir esas deformaciones laterales excesivas en nuestros sistemas estructurales. También entendimos que una cosa era nuestra expectativa de diseño y una cosa era la realidad. Observábamos que muchas veces las excitaciones sísmicas reales, los sismos reales, rebasaban en intensidad
los que se contemplaban con fines de elaborar una normativa. Entonces entendimos que no solo deberíamos garantizar esta estabilidad global hasta las expectativas de diseño, sino que deberíamos dar un margen de seguridad suficiente para que las estructuras pudiesen acomodar estos excesos que la naturaleza de repente tiene en relación a nuestros sismos de diseño. Y pues lo dicho, aquí están las 3 herramientas que dijimos, las 3 propiedades que deben exhibir los sistemas estructurales, y yo diría que hoy en día hemos cumplido bastante bien con esto de aportar estabilidad local e integridad estructural a través de las normas técnicas complementarias del material del que se trate, ya sea de concreto reforzado, de acero o de mampostería. Pero a donde claramente los ingenieros mexicanos estamos teniendo una deuda con nuestra sociedad civil es en términos de la regularidad estructural, porque todavía estamos cometiendo bastantes excesos en Ciudad de México en este asunto. Ahora, poco a poco, una vez que aprendimos cómo dar esa estabilidad global, también fuimos desarrollando otras ideas que complementaban al concepto de sistema dúctil para lograr diseños sismorresistentes eficientes y con un nivel de seguridad sin precedente. Entonces, una vez que a mediados, en la década de los 60 surgió el concepto de estructura dúctil, cada 10 o 15 años surgieron conceptos muy importantes que complementaban al anterior, como el de sistemas de control, el de un diseño basado en desempeño y un análisis no lineal. El asunto es que conforme iban surgiendo cada una de estas ideas que nos daban herramientas más poderosas para hacer un buen diseño sismorresistente, vimos que en paralelo se iban disparando las pérdidas por sismo. En otras palabras, cuando estábamos desarrollando nuestro mejor conocimiento, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, es que las pérdidas simultáneamente se dispararon. Y uno se pregunta por qué. Y uno podría entender que hay estructuras existentes que se diseñaron antes de que todos estos conceptos se introdujeran a la normativa y que mucho de las pérdidas se da en ese entorno construido viejo, vamos a decirlo así. Pero lo cierto es que analizando la situación con calma, también vemos que muchas de las pérdidas se diseñaron con edificios diseñados de acuerdo a normativas modernas y que muchas de esas pérdidas también vienen no solo del daño del sistema estructural, sino también de daño en elementos no estructurales y contenidos, y también mucha de la pérdida vienen por la pérdida de operación del edificio. Entonces, lo que hoy en día se está planteando es que que debemos complementar mejor el enfoque de estructura dúctil y que les tenemos que dar un mejor objetivo de uso a todas las herramientas que hemos desarrollado durante las últimas décadas. Entonces, sencillamente, el concepto que integra el mejor uso de todas las herramientas que hemos desarrollado hasta el momento es el de diseño basado en resiliencia. Y esto, pues, digamos, en toda esta historia que les he descrito, pues los formatos de diseño sismo resistente han evolucionado de haber sido realmente simples. Quizás uno podría llamarle un folleto de 5 o 6 hojas a los documentos tan refinados como los tenemos hoy en día, que ya son documentos de decenas o incluso, en su caso, de hasta de cientos de hojas. Entonces, en este camino de la simpleza al refinamiento, pues hemos ido de las medidas que tomamos inicialmente, y que algunas de ellas todavía están en uso, que son las que están aquí en la lista de la izquierda, a las medidas que estamos tomando cada vez más y que en el futuro van a ser digamos, la columna vertebral del ejercicio de nuestra profesión en el ámbito del diseño sismo resistente. Entonces, pues hemos pasado de enfoques de esfuerzos permisibles a enfoques de diseño por resistencia última. Esto ya pasó en México en términos de estructuras de concreto, en estructuras de acero, en estructuras de mampostería,
Y nuestro último gran reto es llevar este enfoque de resistencia último al diseño de cimentaciones. También lo que hemos visto es que las demandas por sismo se han ido incrementando. Cada vez que sale una nueva normativa, pareciera ser que las ordenadas espectrales de diseño se incrementan. Y si vemos la tendencia, pues claramente eso ha ido sucediendo. Entonces, cada vez las fuerzas laterales de diseño para las que diseñamos las estructuras han tendido a crecer, digamos, de principios del siglo XX al día de hoy. Pero uno de los cambios quizás más importantes que se están dando es cambiar el énfasis que se hacía en la resistencia lateral del sistema estructural a un énfasis de estabilidad y control. Pues ya ahorita discutimos esto de la estabilidad, porque es importante estabilizar el comportamiento global del sistema estructural. Pero lo que hemos visto es que un incremento de resistencia es muy poco eficiente para reducir las consecuencias de los sismos. Y que en cambio, si en lugar de incrementar la resistencia del sistema estructural, controlamos la deformación lateral del sistema estructural, reducimos sustancialmente el nivel de daño y por tanto las consecuencias de los sismos. Inicialmente todo lo que diseñábamos usábamos un análisis elástico. Cada vez más se usa análisis no lineal para verificar y optimizar el sistema estructural y asegurar que cumpla con el desempeño para el que está diseñado. Cada vez más entendemos que no podemos diseñar todas las estructuras con las mismas reglas de diseño o con un enfoque prescriptivo, sino cada vez entendemos y cada vez estamos diseñando estructuras más excepcionales, más raras, más complejas, y entonces entendemos que cada estructura debe recibir una atención personalizada. Entender cuáles son las características individuales que diferencian a la estructura de todas las demás y atenderlas óptima, eficientemente, con un enfoque de diseño personalizado. También cada vez más pasamos de un enfoque de garantizar exclusivamente la seguridad de vida a un enfoque que nos permite entender que muchas de las consecuencias de los sismos intensos hoy en día se deben a la pérdida de operación del sistema del edificio, a la imposibilidad de ocuparlo inmediatamente después del sismo y operarlo tal como se operaba antes del sismo. Entonces, cada vez estamos yendo a niveles de desempeño superiores que implican menos nivel de daño. Y finalmente, inicialmente hicimos muchísimo énfasis en el desempeño estructural. Digo, lo primero era evitar los colapsos y los daños excesivos que estábamos viendo. Pero ahora que hemos evitado en mejor manera los colapsos, nos estamos dando cuenta que lo que se empieza a dañar de forma excesiva son los contenidos y los elementos no estructurales y que si no controlamos ese nivel de daño, no vamos a reducir las consecuencias de los sismos, digamos, en acuerdo o en congruencia con las expectativas que tienen las sociedades de sus edificios hoy en día. Entonces, lo que se ha ido viendo es que nuevos conocimientos pues, deben hacer posible un nuevo sentido de propósito, que no podemos estar usando todo lo que hemos aprendido a partir de la década de los 60 del siglo XX con el mismo objetivo de diseño que usábamos precisamente en la década de los 60 del siglo XX. Entonces, para el sismo base de diseño, que recuerden que es un sismo de baja intensidad y muy intenso, estamos muy convencidos y atendiendo a la historia tan difícil que tuvimos, que tenemos que aportar estabilidad global a los sistemas estructurales. Y ya discutimos cómo lograr eso. Pero ahora, a la vez de asegurar esta estabilidad global, cada vez se está poniendo mayor énfasis en cómo controlar el desplazamiento para reducir las consecuencias de los sismos. Entonces, esto no solo nos está llevando a cuestionarnos o cómo desde la norma ir orientando al ingeniero a lograr esta reducción de consecuencias de los sismos intensos, sino que además lo que estamos logrando pues es un enorme margen para acomodar lo inesperado. Ya decíamos al principio que se requiere de un margen de seguridad por aquello de que la naturaleza no tiene palabra en relación a lo que dicen nuestras normas.
Pero si nosotros estamos diseñando las estructuras para que desarrollen una baja deformación y estamos aportándoles estabilidad global a grandes deformaciones, pues entonces si hubiese un sismo mucho más intenso del que está contemplado en las normas, pues lo que pasaría es que el sistema estructural se deformaría más, pero tendría un enorme margen de maniobra, digamos, para la condición de colapso. Entonces, pues lo que estamos logrando con todo esto son sistemas estructurales que se dañen menos, pero que además tengan un enorme margen contra su colapso. Esto, como yo les decía, se está integrando en el concepto de diseño basado en resiliencia, que debido a que ya se empieza a entender que el diseño sísmico debe resultar en sistemas estructurales que más allá de exhibir la estabilidad global adecuada, además sean capaces de controlar de manera segura y eficiente su respuesta lateral con un sentido de propósito. Y el sentido de propósito es reducir las consecuencias de los sismos intensos sobre el edificio. Entonces, esto ha traído al frente del diseño sismo resistente nuestra capacidad de evaluar consecuencias. Y si nosotros nos atenemos a lo que estamos haciendo hoy en día, pues es una forma muy pasiva de entender las consecuencias. Porque nosotros construimos nuestros edificios y en base a la amenaza sísmica del sitio a donde está nuestro entorno construido, pues están ocurriendo sismos reales y esos sismos reales están trayendo enormes consecuencias negativas para las sociedades civiles. Sabemos que estas consecuencias son producto del nivel de exposición, del nivel de peligro y de la vulnerabilidad del entorno construido. Claramente estamos viendo que esta vulnerabilidad es mayor de la que queremos porque estas consecuencias son mucho mayores a las que son aceptables para las sociedades humanas modernas. Y entonces el problema de todo esto es que las consecuencias siempre las evaluamos pues una vez que ocurren. Y lo que estamos viendo es este incremento exponencial que es totalmente inaceptable desde la práctica del diseño sismo resistente. Pero entonces lo que estamos tratando de plantear pues es usar nuestra capacidad de evaluar consecuencias, pero con un enfoque proactivo. ¿A qué se refiere a esto? Es que una vez identificada la amenaza en el sitio de la construcción, y dado que yo estoy diseñando este sistema estructural bajo la consideración de esta amenaza, yo pudiese, antes de construir el sistema estructural, todavía en la computadora, haciendo una serie de simulaciones numéricas, evaluar el nivel de consecuencias esperado producto de esta amenaza sísmica. Si yo fuese posible, junto con un representante de la sociedad civil, ya sea el dueño del edificio, el que va a ocupar el edificio, una autoridad, si fuese posible ese representante de la sociedad civil establecer cuáles deberían ser las consecuencias aceptables de los sismos sobre el sistema estructural que se está diseñando, entonces podríamos, a partir de evaluar estas consecuencias, voltear y compararlas con las consecuencias aceptables o con las expectativas del diseño. Y entonces sería posible sintonizar o personalizar el diseño de tal manera que estas consecuencias esperadas empataran o fuesen menores que las consecuencias aceptables. Ya hemos desarrollado conocimiento suficiente, no solo en el mundo, sino en México, para hacer posible esta sintonía. Y ese conocimiento técnico está todo alrededor del concepto de un diseño sismo resistente basado en desempeño. Ahora, ¿cómo se evalúan estas consecuencias esperadas? Voy a citar un documento reconocido a nivel internacional, que es el REDI, en donde me habla de esta evaluación de consecuencias. Y solo les quiero dar una idea de cómo se hace eso. Dice que se va a hacer una simulación de computadora. O sea, vamos a hacer un modelo, casi siempre un modelo no lineal de comportamiento, y lo vamos a sujetar a sismos representativos de los que pueden ocurrir durante la vida útil del sistema estructural. Y vamos a calcular una serie de respuestas sísmicas que casi siempre las tomamos como medidas de deformación en el sistema estructural y en los elementos no estructurales y aceleraciones en los contenidos.
Una vez que tenemos estas respuestas en los diferentes elementos, ya sea estructurales o no, podemos calcular el nivel de daño. A mayor deformación y a mayor aceleración, mayor daño en nuestros elementos estructurales y todo lo demás que está en el edificio. Una vez que tenemos evaluado el nivel de daño en los diferentes elementos, lo traducimos a consecuencias. Y casi siempre esas consecuencias las expresamos en tiempo y dinero. ¿Por qué en tiempo? Por aquello del tiempo muerto que transcurre entre que se da el sismo y yo puedo ocupar y operar el edificio. Vemos que ese es uno de los rubros que más contribuye a las consecuencias y es un rubro al que le tenemos que poner atención, tal como está aquí explicado en el REDI. Entonces es a través de esta evaluación de pérdidas, y se han desarrollado muchas técnicas, que nosotros podemos calcular con una serie de simulaciones en la computadora estas consecuencias esperadas. Por el otro lado, este mismo formato del REDI me permite establecer niveles de resiliencia u objetivos de resiliencia, que se expresan en términos del tiempo muerto que transcurre entre el sismo y el momento en que yo puedo reocupar el edificio y yo lo puedo operar o recuperar al 100% su funcionalidad. También esas consecuencias no solo se expresan en tiempo, sino también se expresan en términos de dinero y también se llegan a expresar en términos de la seguridad de los ocupantes. Podrían entender que mientras menores sean estas consecuencias en tiempo, dinero y mientras mayor seguridad se aporte, entonces vamos escalando en esta escala de objetivos de resiliencia. Pero entonces, este mismo formato le permite al ingeniero, y noten que es para el sismo base de diseño, para el sismo intenso. Estas consecuencias tan pequeñitas no son para sismos leves como hacemos hoy en día, son para el sismo base de diseño, que es un sismote, es un sismo de alta intensidad con baja probabilidad de ocurrencia. Y entonces, a través del mismo documento, se permite, o el documento hace posible una interlocución entre el representante de la sociedad civil y el ingeniero para que puedan cuantificar estas consecuencias aceptables y permitan cerrar este círculo que hace posible un diseño personalizado que satisfaga las expectativas del representante de la sociedad civil en cuanto a la construcción del sistema estructural. Entonces, hoy en México hemos desarrollado todo el conocimiento que se requiere para llevar este ciclo a cabo, pero no es un sistema, es un conocimiento que se haya socializado, digámoslo así. Y entonces las sociedades técnicas están haciendo un enorme esfuerzo para poder comunicar a nuestra comunidad cómo evaluar la estabilidad global y cómo evaluar el nivel de desempeño de una estructura durante un sismo y cómo controlar la respuesta lateral del sistema estructural y cómo evaluar las consecuencias, cómo hacer esta evaluación de consecuencias. Mucho del esfuerzo que estamos haciendo está encaminado a la educación universitaria. O sea, mucho de lo que estamos haciendo, sobre todo en los posgrados, esto no se enseña a nivel de licenciatura. Esto se enseña en nuestros posgrados y más allá de lo que ya discutimos para cómo lograr estabilidad global, pues estamos enseñando cómo usar rigidez amortiguamiento para controlar la respuesta lateral. Noten que aquí no dice resistencia. La resistencia no es la forma correcta, es una forma muy ineficiente de tratar de controlar la respuesta lateral. Entonces es más bien una combinación de rigidez y amortiguamiento la que nos ayuda a controlar la respuesta lateral. Hay otras opciones de control como son el aislamiento sísmico y los sintonizadores de masa. Pero una cosa que es esencial para un buen control de la respuesta lateral pues es también la regularidad estructural. Noten que esto nos está fallando y que esto es lo que conecta todo el esquema entre sí. La posibilidad de dar la estabilidad que se requiere junto con el control que se requiere de un sistema estructural regular. Pero bueno, a nivel gremial, hay un curso taller práctico de análisis sísmico no lineal y noten la cantidad de horas, son 96 horas de cómo llevar este conocimiento a diferentes ingenieros que ejercen pues, la profesión aquí en Ciudad de México y en todo el país, inclusive de otros países se han inscrito en nuestro curso taller. Entonces, como les dije, este está enfocado a cómo llevar un análisis no lineal que nos permita garantizar que el sistema estructural tiene la estabilidad global requerida para los desplazamientos de diseño y un margen de seguridad, y además cómo evaluar
cuál es el nivel de daño que tiene el sistema estructural ante un sismo de interés. Por el otro lado, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica pues tiene un diplomado de diseño sísmico basado en desempeño que enseña cómo usar los diferentes dispositivos de control, como pueden ser el aislamiento, como pueden ser el uso de dispositivos histeréticos de disipación de energía o el uso de disipadores viscosos de energía, y cómo evaluar estas consecuencias, de tal manera de que también se entienda simultáneamente esta otra tendencia enorme, que es el control de la respuesta lateral con fines de reducir consecuencias. Bueno, pues este es el contexto que nos va a permitir en la siguiente hora platicar cuáles son los cambios que se están proponiendo hacia 2023 para las normas técnicas complementarias para diseño por sismo. Lo primero es que vamos a, bueno, ¿saben qué? Me voy a pasar esto. Sería de interés, pero creo que me quiero concentrar esta vez más bien en los cambios. Primero, presentarles a ustedes en un contexto general los cambios y luego discutir algunos detalles de algunos cambios, inclusive citando o tomando algunos párrafos del borrador de las normas que tenemos hoy en día y discutirlos junto con, irlos desmenuzando junto con ustedes. Entonces, lo que en este momento podemos decir es que cada vez hay mayor necesidad de demostrar explícitamente que los sistemas estructurales especiales, altos y complejos exhiben una estabilidad global adecuada y son capaces de exhibir el desempeño requerido por las normas por sismo. Y noten que la palabra clave aquí es explícitamente. No darlo por sentado, que si yo cumplo con la norma, entonces en automático el sistema estructural va a cumplir con las expectativas de su diseño. Entonces, dado los tipos de estructuras que estamos construyendo hoy en día, va a ser necesario demostrar en algunos casos que el sistema estructural satisface el nivel de desempeño requerido por las normas. Bueno, con base en eso, les puedo decir que las normas técnicas complementarias para diseño por sismo van a ser cada vez más flexibles, te van a aportar cada vez más, van a dejar que el ingeniero estructural disponga de más alternativas. Pero esto, que es positivo, conlleva su precio, que es que va a requerir de un entendimiento más profundo y conceptual de los requerimientos técnicos. Entonces, para usar la norma en plenitud, yo tengo que entender bien qué me está pidiendo con los distintos requerimientos de diseño. En el pasado era posible usar la norma sin entender realmente qué se estaba haciendo. Era sencillamente cumplir con sus requerimientos y se acabó. Hoy en día se podría usar podría la norma tener una aplicación similar, pero entonces eso queda restringido a ciertos sistemas estructurales que no son tan grandes, ni tan altos, ni tan raros, ni tan irregulares. Si yo quiero hacer cosas excepcionales con configuraciones excepcionales o funciones excepcionales en Ciudad de México, voy a tener que profundizar y aplicar la norma con entendimiento más profundo. Entonces, para la versión 2023 se introduce un formato más transparente que permite conectar mejor las decisiones de diseño con el desempeño esperado del sistema estructural. Entonces, en las normas se introduce esta matriz de desempeño. Esta matriz de desempeño claramente no existía en la versión anterior de la norma, en donde se transparentan los sismos que se usan para revisar y diseñar nuestros sistemas estructurales. Ahora, a esos sismos, según su intensidad, se van a clasificar en niveles sísmicos de diseño. En sismos frecuentes, sismos de baja intensidad, que seguramente ocurren en la vida útil del sistema estructural, sismo base de diseño, que es excepcional y que la mayoría de los sistemas estructurales no van a vivir durante su vida útil, y el sismo de mayor intensidad con el que trabaja estas normas. Entonces, a esos tres sismos se le llama sismo frecuente, el sismo base de diseño. Este es el que estamos acostumbrados. Este sismo base de diseño es con el que hoy en día diseñamos las estructuras del tipo B. Y este sismo infrecuente se parece mucho al que usamos hoy en día para diseñar las estructuras del grupo A.
¿Cómo diseñamos las estructuras del grupo A? Pues multiplicamos el sismo base de diseño por 1,5. Y hoy en día pasamos así del sismo base de diseño al sismo infrecuente. Pero ahora cada uno de estos va a ser una categoría que se va a definir de manera independiente por sí sola. Ya no va a haber un factor para pasar del sismo base de diseño al sismo frecuente, ni un factor para pasar del sismo base de diseño al sismo infrecuente. Cada uno por sí solo representa una categoría, un sismo de interés para la evaluación y diseño de un sistema estructural. Aquí están los periodos de retorno asociados a cada uno de estos sismos y noten que dice mayor o igual, o sea, por lo menos son de 20 años de 205 años y de 475 años Esto cambia según la zona de la ciudad, pero por lo menos estas son las condiciones que definen la intensidad de estos sismos. Y aquí se han transparentado y se explican mucho mejor cuáles son los niveles de desempeño que están asociados a la norma. Y se distingue entre un estado límite ya no se usa el concepto de estado límite, sino de nivel de desempeño. Se distingue claramente que lo que era el estado límite de limitación de daños y que ahora es el nivel de desempeño de limitación de daños es exclusivamente un nivel de desempeño no estructural. Está enfocado exclusivamente a controlar el daño en los elementos no estructurales. Y en los niveles de desempeño estructural solo teníamos uno, que era el de prevención de colapso. Ahora se manejan tres, que es el de ocupación inmediata, el de seguridad de vida y el de prevención de colapso. Si ustedes se acuerdan, el de prevención, el estado límite de prevención de colapso decía simultáneamente que había que evitar la pérdida de vida y prevenir el colapso. En otras palabras, el estado límite anterior englobaba estos dos, pero claramente estos dos no deberían estar englobados en el mismo nivel de desempeño, porque implican diferente nivel de daño. Para garantizar seguridad de vida se requiere controlar mucho mejor el daño que para prevenir el colapso. Entonces ya se separaron estos niveles de desempeño y para las estructuras del grupo B se van a diseñar casi igualito que como se diseñan hoy en día las estructuras del grupo B. ¿Qué quiere decir esto? Que para este sismo de baja intensidad se revisan las distorsiones. ¿Se acuerdan que estas distorsiones se revisan a 0.002 o 0.004? Eso sigue siendo igualito. Para la revisión de seguridad y el diseño de seguridad de vida para las estructuras del grupo B se va a seguir haciendo lo mismo. Se revisan las distorsiones y se hace un diseño por resistencia. Entonces se hace un análisis con un espectro de diseño correspondiente al sismo base de diseño y se revisa que no se rebasen de una serie de distorsiones que vienen contenidas en una tabla y el diseño por resistencia, acuérdense que se hace con un espectro reducido por Q', que es función del factor de comportamiento sísmico Q. Bueno, esto se va a seguir haciendo igualito y la revisión de seguridad de vida para el sismo base de diseño es literalmente la misma que ya contempla la norma de 2020. Pero se introduce la posibilidad de que para este sismo infrecuente se revise la posibilidad de que el edificio colapse. Esto sí es totalmente nuevo, pero noten que es una revisión optativa. Y ustedes dirán, ¿para qué metemos qué necesidad de emitir estas revisiones optativas? Pues el asunto es que en estructuras muy, muy grandes en Ciudad de México, los dueños, los desarrolladores, que muchas veces son extranjeros, piden que se revise esto. Entonces, en caso de que el cliente le exija al ingeniero estructural que revise esta condición, el ingeniero estructural va a tener un marco alrededor del cual hacer esa revisión. Ahora, en términos de la flexibilidad del sistema estructural, se deja abierta la posibilidad de diseños más conservadores, pero deberá llevarse a cabo una evaluación basada en desempeño que casi siempre va a requerir un análisis no lineal. Entonces, noten que se dice, se deja abierta la posibilidad. Por las tendencias que acabamos de hablar en las láminas anteriores, aunque no lo crean, cada vez hay más clientes que no quieren un sistema estructural propenso a daño para el sismo base de diseño y están pidiendo mejor control de daños. Y entonces, en caso de que el cliente le exija eso al ingeniero, se le indica claramente al ingeniero los pasos a seguir para satisfacer los requerimientos de su cliente. Y ojalá en el futuro sea el ingeniero
el que le explique al cliente que esto está avalado por la norma y que se trabajen juntos para que entre todos construyamos un entorno resiliente. Ahora, las estructuras del grupo A, si se acuerdan, antes se revisaban para esta condición que está aquí en verde clarito. Pero hoy en día, la revisión de las estructuras del grupo A se va a hacer para el sismo base de diseño, pero para mantener ocupación inmediata. A ver, ¿a qué me refiero? Antes, cuando hacíamos la revisión de las estructuras del grupo A, ¿se acuerdan que multiplicábamos las ordenadas del sismo base de diseño por 1,5? Y entonces pasábamos al sismo infrecuente. Y una vez que teníamos las ordenadas espectrales mayoradas por el factor de importancia, hacíamos el mismo revisión que hacíamos para una estructura del grupo B. ¿A qué me refiero? Usábamos los mismos valores de Q y usábamos las mismas distorsiones permisibles. Pero esas distorsiones de Q y de distorsiones permisibles que venían en las tablas 431 y 432 corresponden a seguridad de vida. Y entonces lo que realmente estábamos haciendo en las estructuras del grupo A era revisar seguridad de vida, pero para un sismo de mucho mayor intensidad. Lo que nos dimos cuenta es que esto no esté funcionando para nuestras estructuras esenciales en Ciudad de México. Y entonces lo que se va a hacer es revisar explícitamente lo que se espera de las estructuras del grupo A, que es que permanezcan en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Entonces, en lugar de hacer esta revisión indirecta, se va a hacer esta revisión directa. Y ustedes van a decir, ay, pues qué bueno, porque ahora en lugar de usar las ordenadas espectrales mayoradas, vamos a usar el sismo base de diseño. Pues sí, pero dado que debe permanecer en ocupación inmediata el sistema estructural, se va a reducir sustancialmente la deformación lateral que se permite en el sistema estructural. ¿Qué quiere decir? Que se va a reducir sustancialmente el Q, el factor de comportamiento sísmico para revisar ocupación inmediata, y también la distorsión que se permite. Entonces, esta condición es mucho más compleja de satisfacer que esta. Esta no garantiza esta que es la que queremos, pero esta que garantiza, esta que es la que queremos y que ahora vamos a revisar explícitamente, sí garantiza esta, pero además garantiza esta. Entonces, esta condición ya no se va a revisar para las estructuras del grupo A, porque esta condición es tan estricta que tenemos plena seguridad que si cumplimos con esta revisión, ya satisfacemos esta. ¿Cómo se satisface esta condición? Es muy parecida, repito, a la que se hace hoy en día. Se hace una revisión de distorsiones y diseño por resistencia. La diferencia es que el valor de Q y el valor de distorsión permisible se reducen considerablemente con respecto a la que usaríamos hoy en día. Finalmente, la nueva norma ya tiene con mucho detalle cómo se hace el diseño y la revisión de sistemas estructurales con disipadores de energía y sistemas estructurales con aisladores sísmicas. Y noten las condiciones tan estrictas para el diseño de estos sistemas. Se exige que se mantengan en ocupación inmediata para el sismo base de diseño. Noten que esa es la condición que imponemos para las estructuras del grupo A. Entonces, noten que aunque la estructura sea del grupo B, si le añadimos disipadores de energía, tiene la obligación de permanecer en ocupación inmediata sobre el sismo base de diseño. Y la condición más crítica de desempeño para nuestra norma es que si las aislamos, deben permanecer en ocupación inmediata, pero para el sismo infrecuente. Noten que esto está por encima de lo que le exigimos a una estructura del grupo A. Bueno, aparte de clarificar con esta matriz lo que se espera de cada sistema estructural, el texto normativo ahora incluye una descripción mucho más detallada de a qué corresponde cada uno de estos 4 niveles de desempeño. Solo voy a leer el de limitación de daño no estructural. Noten que implica daño de ligero a moderado en elementos no estructurales y contenidos que requiera de reparaciones menores. O sea, noten que sí se dañan los elementos no estructurales, pero son reparaciones menores que pueden llevarse a cabo sin afectar la ocupación y uso del edificio. O sea, el edificio se puede volver a ocupar de manera inmediata. Pero esto es nuevo, dice tanto los elementos no estructurales como los contenidos deben permanecer asegurados en sus sitios sin riesgo de caída o vuelta. Bueno, por cuestiones de tiempo, pero ya van a tener ustedes la presentación, aquí pueden ver una descripción mucho más detallada de a qué nos referimos con el daño permitido para cada uno de estos 3 niveles de desempeño estructural.
no solo se transparentó la definición de los niveles de desempeño estructural, sino también se estableció con claridad cuáles son los niveles de deformación asociados a cada nivel de desempeño. ¿Se acuerdan que hay uno de ocupación inmediata estructural? Para ocupación inmediata, el sistema estructural debe permanecer en lo esencial sin daño, de tal manera que sea seguro ocuparlo de manera inmediata después del sismo. Hemos visto que nuestros sistemas estructurales que usamos satisfacen esta condición cuando permanecen en su rango elástico de comportamiento y que a veces es posible que desarrollen un poquito de comportamiento no lineal siempre y cuando se estudie con mucho cuidado y se demuestre que la estructura va a quedar en ocupación inmediata a pesar de haber desarrollado este comportamiento no lineal. Entonces, básicamente, para que la estructura quede en ocupación lineal, la deformación para que la estructura satisfaga ocupación inmediata, las deformaciones laterales máximas que se van a permitir en el sistema estructural son aquellas que están asociadas a su rango, al límite de su intervalo de comportamiento elástico. En cuanto a seguridad de vida, y bueno, no lo leí, pero ahorita está aquí, pero se los platico. El nivel de desempeño de seguridad de vida no solo quiere garantizar la seguridad de los ocupantes, sino quiere garantizar que el sistema estructural sea reparable desde un punto de vista económico. Entonces, se estableció este límite donde el sistema estructural alcanza su resistencia máxima. Entonces, las distorsiones asociadas a seguridad de vida son aquellas en el que el sistema estructural alcanza su resistencia máxima. Bajo esas condiciones, el daño en el sistema estructural es moderado, podemos garantizar la seguridad de vida y podemos garantizar la viabilidad económica de su rehabilitación. Ahora, noten que en cuanto yo paso este punto de resistencia máxima, yo salgo con una pendiente negativa. Entonces, entro con una pendiente positiva y salgo con una pendiente negativa. La pregunta será, pues, ¿qué pasa en este punto de resistencia máxima que hace que la estructura pierda su pendiente positiva? O en lugar de tener una rigidez lateral positiva, sale con una rigidez lateral negativa. Pues la razón es que aquí sufre un daño de importancia, de consideración, que cuando rebasamos este punto de resistencia máxima, ya no nos permite garantizar la integridad física de los ocupantes y el daño ya es tan severo, ha pasado a un nivel mayor, la naturaleza del daño es mucho más severa y ya no necesariamente es viable la rehabilitación del sistema estructural. Entonces, pero todavía el sistema estructural no colapsaría. Colapsaría cuando llegáramos a un tercer punto de quiebre que está indicado en rojo, donde la resistencia del sistema estructural, su resistencia lateral, se caería de golpe. Entonces, todavía esta prevención de colapso se permite que el sistema estructural se deforme todavía más siempre y cuando no se alcance este punto donde el sistema estructural pierde totalmente su capacidad resistente. Pero acuérdense que esta es una revisión optativa. Si ustedes se fijaron en las tablas de la matriz de desempeños que yo le acabo de revisar, todas las revisiones obligatorias, 4 de ellas estaban asociadas a ocupación inmediata y solo una estaba asociada a seguridad de vida. Esta es optativa para las estructuras del grupo B, siempre y cuando el cliente la pida. Bueno, entonces ya habíamos hablado de lo que estábamos haciendo al principio en la historia que yo les conté de la evolución del diseño sismo resistente y a cómo íbamos cambiando esas medidas que tomamos al principio y íbamos pasando de una lista de medidas que estaba aquí a la izquierda de la pantalla y cómo íbamos empezando a hacer todo esto que está aquí. Entonces, les voy a ir platicando cómo en general la nueva versión de las normas atiende cada una de estos rubros que yo les dije que está sucediendo a nivel internacional y que obviamente también está sucediendo a nivel nacional. No voy a hablar de cómo hemos pasado del enfoque de esfuerzo permisible a resistencia última porque creo que todos están conscientes que eso ha pasado. Tampoco voy a hablar de cómo se han incrementado las ordenadas espectrales porque creo que todos esos están conscientes de que eso ha pasado. Yo les decía que estamos pasando de un enfoque en que hacíamos énfasis en la resistencia del sistema estructural a un enfoque en que hacemos énfasis en estabilidad y control. Ya conocen ustedes las normas técnicas complementarias de los diferentes materiales y entonces ustedes ya saben cómo aportar esta estabilidad. Entonces, lo que
lo que le toca a la norma de sismo es hacer énfasis en este control. Repito, la estabilidad está en el diseño y en el detallado de cada miembro y conexión del sistema estructural, pero eso se atiende en las normas técnicas del material del que se trate. Entonces, lo que le toca a las normas de ASISMO, y es en lo que voy a hablar, es hacer énfasis en este control. Entonces, ¿cómo hace mayor énfasis en el control de la deformación lateral las nuevas, lo que va a ser las nuevas normas o lo que van a ser las normas por sismo en el 2023? Pues para sistemas irregulares, si ustedes se acuerdan, el diseño de sistemas irregulares se penaliza incrementando la resistencia del sistema estructural. Pero dado que hemos visto que ese incremento en la resistencia no controla la deformación lateral, que es lo que queremos para los sistemas irregulares, para hacerlos menos vulnerables, que se dañen menos, entonces ahora la penalización no se da en un incremento en la resistencia de diseño, se deja la resistencia de diseño, sino que se penaliza la distorsión permisible. En lugar de que se dejen deformar tanto como los valores de distorsión máxima que vienen en las tablas normativas, se castiga la distorsión máxima que se permite en el sistema estructural, a veces hasta la mitad de la que se permite hoy en día. Los sistemas del grupo A también ya no se va a penalizar su resistencia, sino se va a controlar mucho mejor su deformación lateral. ¿A qué me refiero? En el pasado se usaba un factor de importancia para incrementar la resistencia del sistema estructural en relación a la que tendría un edificio del grupo B, pero ahora se van a diseñar para la misma resistencia, pero para mucho menores distorsiones y valor de Q. Pues ahorita conforme nos vaya dando tiempo vamos hablando, pero hay una reducción sustancial en la distorsión lateral que se permite y en el valor de Q que se usan para el diseño de un edificio del grupo A. Y se acuerdan que los sistemas con dispositivos de control también deben satisfacer desde un punto de vista la ocupación inmediata, que es lo que se exige para los sistemas del grupo A, pues se usan los mismos valores de distorsión y Q que para las estructuras del grupo A. También ya había un capítulo de diseño basado en control de desplazamientos en la versión 2020. Se mantiene con la idea de hacer posibles un diseño racional basado en resiliencia y el diseño racional de estructuras con sistemas de control. Entonces, pues este capítulo, creo que pues el título lo dice todo. Está enfocado a que el ingeniero no haga un diseño basado en resistencia, sino que si tiene el conocimiento y el alcance para hacer un diseño basado en control de desplazamientos, lo haga. Entonces esto en cuanto al énfasis en control. También decíamos que cada vez más se usa el análisis no lineal en la práctica y eso va a pasar con la nueva versión del 2023. Se introduce una metodología de análisis estático no lineal, pero no para verificar el diseño, sino para estimar parámetros globales de diseño, como son los valores de Q, R y las distorsiones permisibles. Hoy en día, según el sistema estructural y algunas de sus particularidades, la norma prescribe valores de Q y distorsiones, por ejemplo, estos vienen en una tabla, y el valor R de sobreresistencia se calcula con una fórmula. Pero estos son valores genéricos para sistemas estructurales genéricos. Pero ya dijimos que cada día estamos haciendo cosas menos convencionales, empezando por la geometría y terminando por el hecho de que estamos usando sistemas estructurales diferentes a los convencionales, innovadores, llamémoslos así. Entonces, habrá veces que para mi sistema convencional, o si voy a usar un sistema no convencional, para el sistema convencional no apliquen estos valores genéricos. Entonces, que yo puedo usar un análisis estático no lineal para estimar valores que reflejen mejor mi sistema convencional extraordinario, vamos a decirlo. Pero si uso un sistema convencional, pues la norma ni siquiera me da estos valores. Entonces, yo voy a poder establecer valores para demostrarle a la administración que yo puedo usar de forma confiable este sistema no convencional y conforme a las reglas de nuestras normas, pero entonces va a requerir sacar estos valores. Y otra cosa para lo que se va a usar el análisis estático no lineal es para establecer la simetría en fluencia en elevación. Las normas penalizan esta condición, pero no decía
cómo sacar el nivel de asimetría, pero en realidad la forma en que estaba la norma pues no daba claridad en cómo sacar esta asimetría influencia. Entonces, para sacar esta asimetría influencia se va a tener que recurrir al análisis estático no lineal. Y el análisis dinámico no lineal, si ustedes se acuerdan, hoy en día se usa para verificar el diseño de edificios altos. Pero ahora además se va a usar para edificios con irregularidad excesiva y para edificios con sistemas de control. En todos estos casos va a ser obligatorio hacer un análisis no lineal y va a ser optativo en estos casos indicados en rosa, que son edificios con desempeño superior al que espera la norma, edificios diseñados por desplazamientos y estructuras no convencionales. ¿A qué me refiero con estructuras no convencionales? Alguna que no esté contemplada por las tablas del capítulo 4. Entonces, noten que hoy en día esto se está dando cotidianamente. Y esto es parte de una flexibilidad que da la norma, por si quiero ir más allá de lo que dice la norma. Entonces, hoy en día lo verde ya son realidades, pero lo que está en rosa le da flexibilidad al ingeniero para aplicar algún conocimiento que, aunque no esté contenido explícitamente en la norma, pueda estructurarse dentro de los requerimientos de la norma para que se le demuestre a la administración la pertinencia de usar esta solución no convencional. Pero noten que en parte también esto implica flexibilidad, que si estos valores genéricos no aplican a mi sistema estructural, pues no castigo mi sistema estructural con base en ellos, sino que saco valores exprofeso para el sistema, personalizo mi ingeniería. Entonces, habíamos hablado que el formato normativo de las normas iba a ser flexible. Ahora, si yo quiero ser convencional y estoy diseñando estructuras convencionales, no tengo que hacer nada de esto. Esto es en caso de que yo quiera ir más allá, en caso de que quiera diseñar estructuras inusualmente grandes, inusualmente altas, inusualmente complejas, inusualmente irregulares. Bueno, en términos de la personalización, se mejoró mucho el capítulo de interacción suelo-estructura para hacer fácil la aplicación de la interacción, para considerar de manera mucho más sencilla la interacción suelo-estructura, pero a cambio de eso ahora es obligatoria. Nos hemos dado cuenta que siempre en Ciudad de México, su respuesta en las zonas 2 y 3, en las zonas de transición y de lago, queda modificada por efectos de interacción suelo-estructura. Y entonces, pues hay una personalización de cómo esta interacción afecta a cada sistema estructural. Entonces, con pocas, como dice acá, solo con excepción de edificios de baja altura, esto va a ser obligatorio. Y también hay un nuevo capítulo de evaluación basada en desempeño para verificar el sistema estructural. Y si ven esta lista, es exactamente esta misma lista. ¿Por qué es la misma lista? Pues porque el análisis dinámico no lineal y la evaluación basada en desempeño van juntas. La evaluación basada en desempeño es posible a través del análisis no lineal. Es con las respuestas analíticas que yo obtengo en la computadora que yo puedo evaluar ese desempeño. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos en el caso de Reddy, que es cómo se evalúan las consecuencias? Yo saco una serie de respuestas, ¿se acuerdan? Son deformaciones y aceleraciones, y eso lo traduzco a daño. En el caso del Reddy, el daño se traduce a consecuencias, pero en el caso de la norma, el daño se compara directamente con el daño permisible según el nivel de desempeño que se busca, y con base en eso se establece si el sistema estructural es satisfactorio o no. Eso en cuanto a la personalización. Decíamos ocupación inmediata. Aquí de esta lista ya quité las revisiones optativas. Entonces, si ustedes ven, hay 5 casos de diseño que deben revisarse explícitamente conforme a la nueva versión de las normas, que son este 1, este 4, este 2, este 6 y este 7. Todos los que están en verde implican ocupación inmediata. El único que está en amarillo implica un mayor nivel de daño, que está asociado al nivel de desempeño de seguridad de vida. Entonces, noten que dentro del contexto de 5 revisiones y condiciones de diseño que plantea explícitamente la norma, 4 están asociadas a ocupación inmediata y solo una a seguridad de vida. Y ustedes dirán correctamente, sí, pero más del 90 y pico % de las estructuras que construimos en Ciudad de México son del grupo B. Claramente,
esta es la condición de diseño que va a regir en la gran mayoría de mis proyectos. Sí, pero noten cómo ya desde el formato normativo se está impulsando por el momento la ocupación inmediata. Y además la norma es lo suficientemente flexible. Si el ingeniero quiere, en lugar de esta condición, pasarse a esta, o sea que la estructura del grupo B quede en ocupación inmediata para el sismo base de diseño, se explica, se da la opción y se explica cómo lograr eso. Entonces, aunque hoy en día el formato normativo pues va a acabar vaciándose, la mayoría de los diseños van a estar regidos por esta condición que está en amarilla, ya claramente se va indicando un camino hacia la ocupación inmediata y claramente el formato normativo impulsa o anima al ingeniero a que mantenga sus estructuras en ocupación inmediata aún para sismos intensos. Finalmente, contenidos, instalaciones y toda la parte no estructural. Toda la parte de esta de contenidos y elementos no estructurales estaba tratada en un inciso, era parte de la sección 2.7, había un inciso que es el inciso 2.7.4 donde se explicaba cómo revisar eso. Todo esto se reacomodó y todo ese inciso se hizo un nuevo capítulo y se complementó con algunos requerimientos adicionales. Y finalmente, antes de entrar a los detalles, llamar la atención a ustedes de que hay una gran innovación conceptual involucrada en la nueva versión del SACID. No, aquí está, digamos, explicado cuál es esa innovación, pero lo vamos a dejar para otra ocasión para entrar a ver algunos de los detalles que acabamos de platicar. Este es, digamos, el índice del capítulo 1 de las normas, que son criterios generales de diseño. En realidad no hay cambios muy importantes. O sea, mientras estemos diseñando una estructura del grupo B convencional y no estemos incurriendo en demasiados excesos en términos de la irregularidad del sistema estructural o en su altura, si no estamos hablando de estructuras muy altas, el proceso de diseño es literalmente el mismo que estamos usando hoy en día. Los ajustes para ese caso son muy pocos. Los grandes ajustes vienen para casos excepcionales y para aportar flexibilidad a los sistemas estructurales. Entonces, aunque estas modificaciones están causando mucho revuelo y mucha inquietud y mucho desasosiego, en realidad, si el despacho está concentrado en diseñar estructuras que no sean de gran altura y mientras no incurran en irregularidades estructurales excesivas, básicamente van a usar el mismo formato de siempre con el ajuste de algunos parámetros. Quizás la excepción a lo que les acabo de decir es las estructuras de grupo A, que ahora se revisan para una condición más estricta. El procedimiento es el mismo, es exactamente el mismo, pero el valor de Q y de distorsión para la revisión se castigan sustancialmente con respecto a los que se usaban anteriormente. Bueno, propósitos y alcances ya no les platico más porque ahí se presenta la matriz de desempeño que acabamos de discutir con detalle y ahí se explican todos los niveles de desempeño que les acabo de discutir con detalle. En términos de requisitos generales, realmente el único cambio importante tiene que ver con la revisión del suelo en el caso de las cimentaciones, porque si se acuerdan, aquí en requisitos generales había un requerimiento para el diseño de la cimentación que decía que había que multiplicar por 0.65R todas las acciones de diseño o todas las fuerzas internas para revisar los elementos críticos de la cimentación y para hacer una revisión del suelo. Ahora, ese capítulo describe con mucho mayor amplitud cuáles son los elementos críticos de la cimentación y quita el castigo, ya no se aplica el 0.65R para la revisión del suelo. O sea, se alivia, digamos, de la revisión del suelo. Las acciones sísmicas de diseño siguen siendo las mismas. Se establecen a partir de espectros de diseño o en su caso por medio de acelerogramas, pero ahora directamente el SACID va a dar estas representaciones para sismos frecuente, para el sismo base de diseño y para el sismo infrecuente. El ingeniero no va a tomar como hoy es en día, el espectro del sismo base de diseño y multiplicarlo por KS para obtener el espectro de sismos frecuentes o multiplicarlo por 1,5 para establecer el sismo infrecuente. Entonces, dependiendo de dónde estemos en la ciudad, el SACID directamente, yo le voy a pedir el espectro del sismo frecuente cuando lo requiera usar,
el espectro del sismo base de diseño cuando lo requiere usar y el espectro del sismo infrecuente cuando lo requiere usar. Y habrá diseños que necesiten 2 de estos 3. En cuanto a la revisión de desplazamientos laterales, aquí viene el primer cambio importante. Más allá de que le encargamos a un colega de la práctica, que es el doctor Bernardo Gómez, que se encargara de darle mucho mayor claridad al texto que explica cómo revisar estos desplazamientos laterales, que si se acuerdan se revisan en términos de la distorsión. Aquí ya se empieza a ver que hay 2 niveles de desempeño que la norma pide revisar y que son diferentes los valores con que se revisa la ocupación inmediata que los valores que se usan para revisar seguridad de vida. Entonces aquí, por ejemplo, en este párrafo que saqué del borrador, es un borrador consensuado, ya formateado, pero todavía está en discusión. Ya no se esperan grandes cambios, pero definitivamente no es el documento final. Dice que cuando evaluemos el nivel de desempeño de seguridad de vida, ¿se acuerdan? Esto se parece mucho al texto que ya está. ¿Se acuerdan que seguridad de vida se revisa con un espectro reducido tanto por Q' como por R? Y luego los espectros reducidos que se obtienen con ese espectro reducido se multiplican por Q y R. Y estos no deben rebasar el valor especificado en las tablas de 431 y 432 y 433 para gamma máxima. Este antes se llamaban gamma máxima. Pero ese gamma en realidad estaba asociado a seguridad de vida. Entonces ahora sencillamente es prácticamente los mismos valores de gamma, pero ahora se llama seguridad de vida. Es un nivel de daño importante, pero acuérdense que garantiza la rehabilitación, hace viable la rehabilitación estructural desde un punto de vista económico y garantiza la seguridad de vida. El factor de Q, pues se sigue sacando de esta tabla y son los mismos de siempre. Entonces, para seguridad de vida básicamente se hace lo mismo de siempre. La única diferencia es que lo que se llamaba gamma máxima ahora se llama gamma seguridad de vida. Ahora, ocupación inmediata. Noten que solo se va a reducir el espectro por R, porque para ocupación inmediata se acuerdan que el sistema estructural debe quedar sin daño estructural. Y lo que quiere decir eso es que debe permanecer elástico. Y entonces ahora el Q, para revisar ocupación inmediata, se hace de forma muy similar, pero no se reduce por Q' el espectro, porque el Q vale 1 y el Q' para una Q de 1, la Q' vale 1. No hay reducción del espectro elástico. Entonces solo se reduce por R el espectro de diseño y por eso entonces los espectros reducidos solo están reducidos por sobreresistencia y solo tienen que multiplicarse por R. Pero aparte entonces que se redujo el valor de Q, porque ojo que este Q siempre es mayor que 1 para revisar seguridad de vida, que es el que viene en las tablas, noten que reducimos del Q que usaríamos normalmente a un Q de 1 para pasar de revisar seguridad de vida a ocupación inmediata. Pero así como se reduce el valor de Q, también se reduce sustancialmente la distorsión. Y esta distorsión está en una nueva columna que se añadieron a las tablas del capítulo 4. Este es el índice del capítulo 2. ¿Se acuerdan que en la sección 2.1 se habla del método de análisis sísmico? Y esto yo les acabo de comentar, que sencillamente se parece mucho el texto, pero nada más que se contemple el análisis no lineal en más casos. Aquí se introduce la sección 2.2, en donde ya de entrada, no nos esperamos hasta el capítulo de irregularidad, ya de entrada se establece cómo clasificar a la estructura según su nivel de irregularidad. ¿Y por qué se hace esto de entrada? Porque muchos de los requerimientos de diseño cambian en función del sistema estructural es regular o irregular. Entonces, dado que para llevar la cuenta del diseño necesitamos saber desde el principio si es regular o irregular, se introdujo esta sección. Los efectos de torsión, los efectos de segundo orden y los efectos bidireccionales no sufren cambios. Se introduce esta nueva sección 2.6 para entender que el ingeniero entienda desde el principio que es obligatorio, con muy pocas excepciones, tomar el efecto, considerar los efectos de interacción suelo-estructura. Y todos los demás, 2.7, todos estos tres se parecen muchísimo a lo que está actualmente en la norma. Entonces, a ver, revisemos el 2.1, el 2.2 y el 2.6 para ver a qué me refiero con los detalles de los cambios. Pues esto
Antes decía que el análisis se debería verificar con un análisis paso a paso el sistema estructural de edificios que excedieran los límites alturas de esta tabla. Pero ahora noten que también habla de estructuras fuertemente irregulares por torsión o por elevación, de acuerdo con lo que se indica en las secciones 5 y 4, que son las que califican si la estructura es regular o irregular. Las estructuras diseñadas con metodologías de diseño basado en control de desplazamientos, de acuerdo con el capítulo 11, y estructuras con dispositivos de control diseñadas de acuerdo con lo indicado en los capítulos 12 y 13. Noten que si yo quiero un sistema estructural con un desempeño estructural diferente al que está contemplado en las normas, se puede hacer, pero entonces también se tiene que justificar con una evaluación basada en desempeño que va a usar un análisis dinámico paso a paso. En términos de la irregularidad estructural, les comentaba que todo eso está referido al capítulo 5. Y entonces, hay unas secciones 5.4, 5 y 5 y 5.6 que explican cómo se penaliza el diseño en función del nivel de irregularidad estructural. Entonces, precisamente son esas tres las que se usan para establecer si el sistema es regular, es irregular o es fuertemente irregular. Entonces, de alguna manera, y ahorita ojalá nos dé tiempo de discutir estas secciones, yo voy a estas secciones, veo lo que dice ahí, y según lo que dice ahí, y si se cumple o no se cumple, si el sistema estructural no cumple ninguna condición de irregularidad, entonces pues es por definición regular. Pero según vaya cayendo en diferentes casos, y en función de la severidad de la irregularidad, pues puede caer en el caso de irregular o fuertemente irregular, que si lo ven son estas tres categorías a las que están aludidas acá. Y finalmente también la norma, más adelante, establece algunas condiciones de diseño en función de si la estructura posee una planta sensiblemente simétrica o no. Y esta se evalúa otra vez con el capítulo 5. Ahí básicamente lo que dice es que si cuando la losa se traslada no gira mucho, no se tuerce, no hay torsión, entonces la estructura tiene una condición de planta sensiblemente simétrica. Pero si cuando el sistema estructural se deforma lateralmente, sus losas también se tuercen, entonces ya no exhibe esta planta, pero ¿qué tanta porción es aceptable? Está indicado aquí en este apéndice. Y finalmente aquí está el capítulo de efectos de interacción suelo-estructura, donde se dice que el cálculo de la respuesta sísmica de diseño, noten lo que dice, tomará, no dice a lo mejor se puede tomar, dice el cálculo de la respuesta sísmica tomará en cuenta los efectos de interacción suelo-estructura inercial, de acuerdo al capítulo 9. Acuérdense que hay dos efectos de interacción suelo y estructura, el cinemático y el inercial. Ahorita a ver si nos da tiempo de platicarlo, pero el inercial es obligatorio. El que va a ser optativo va a ser el cinemático, pero todo eso está referido al capítulo 9, y ahí se explica todo. Los espectros para el diseño sísmico. El SACID trae un nuevo enfoque y acuérdense que hay diferencias entre cómo se revisa ocupación inmediata y seguridad de vida. Básicamente es el mismo enfoque, pero las distorsiones y la Q que se usa para revisar ocupación inmediata es diferente a las distorsiones límite y la Q que se usa para revisar seguridad de vida. Entonces, entrando, digamos, aquí a esta sección 3.1, pues básicamente nos explica que en el SACID ahora están los espectros de diseño y los acelerogramas, pero para cada uno de los tres niveles sísmicos de diseño. Repetía, antes el SACID, repito, antes el SACID solo me daba el del sismo base de diseño, y yo lo tenía que multiplicar por 1.5 para llevarlo al sismo infrecuente, o por un factor que se llamaba KS para llevarlo al sismo frecuente. Pero ahora yo directamente le voy a decir al SACID cuál de los tres niveles sísmicos de diseño quiero, y el SACID me lo va a dar directamente. Entonces noten que acá dice condición de diseño y acá dice sismo base de diseño. Entonces aquí es donde se le dice si uno quiere que sea el sismo frecuente, el sismo base de diseño o el sismo infrecuente, según la norma me lo exija. Y acuérdense que para estructuras del grupo B, yo voy a requerir dos sismos, el frecuente y el sismo base de diseño. Para las estructuras del grupo A, solo voy a requerir uno, el sismo base de diseño, igual que para sistemas estructurales con disipadores de energía.
y solo para el caso de sistemas con aislamiento sísmico también voy a requerir uno, pero va a ser el sismo infrecuente. Noten entonces aquí me da, como me da hoy en día, el espectro paramétrico elástico transparente, que es sin reducir ni por sobreresistencia ni por Q', el espectro elástico de peligro uniforme, pero además incluimos el espectro de desplazamientos. ¿Por qué? Porque el ingeniero tiene que llevar cada vez más cuenta de qué tanto se deforma el sistema estructural. Es la forma de reducir consecuencias. Y entonces noten que ahora, aparte de los espectros de pseudoaceleración, pues, se van a indicar los espectros de desplazamiento. Y además se ha racionalizado mucho más el cálculo de la meseta, sobre todo el valor de TB. ¿Se acuerdan que TB es el periodo mayor contenido en la meseta de esta forma paramétrica? Es el TB que delimita hacia arriba la meseta. Hacia arriba me refiero, es el valor más grande de T del periodo estructural contenido en la meseta. Antes este valor de TB era mucho mayor que el que actualmente es, y entonces había una sobreestimación muy importante del desplazamiento máximo que puede generar el espectro. Entonces, ahora noten que este espectro azul paramétrico de desplazamientos casa razonablemente con el espectro de desplazamientos de peligro uniforme. Ahora, otro cambio del SACID es que antes se establecía un amortiguamiento del 5% para estructuras convencionales, y con una serie de cálculos uno reducía el espectro por amortiguamiento. Había un factor beta por ahí que uno evaluaba y entonces era como una especie de factor de reducción por amortiguamiento. Ahora las normas son muy claras que el amortiguamiento asociado a los sistemas estructurales convencionales es el 5%, y que si yo quiero un espectro para un amortiguamiento diferente, se lo tengo que pedir al SACID. ¿Y por qué podría tener una estructura, un amortiguamiento diferente al 5%? Pues cuando tenga que tomar en cuenta la interacción suelo-estructura, o cuando tenga que tomar en cuenta el hecho de que estoy añadiendo dispositivos de control. Entonces, el SACID ahora va a tener una ventanita de amortiguamiento donde explícitamente el ingeniero va a pedirle para qué amortiguamiento quiere los espectros, y en lugar de que los tenga que reducir por fuera del SACID, como era antes, el SACID directamente le da el espectro del amortiguamiento que requiera. Me voy a saltar por cuestiones de tiempo. En términos de ordenadas, ahora la norma explica cómo sacar el espectro de desplazamiento, tanto para el caso del espectro elástico como para casos en donde Q sea mayor que 1. Entonces, acompañando al SACID, que ahora va a poner espectros de desplazamiento para que el ingeniero entienda qué nivel de desplazamiento se espera en su sistema estructural, también el ingeniero, si lo quiere hacer a mano, pues va a poder establecer los espectros de desplazamiento exactamente con el mismo fin. Esta sección 3.2 se mantiene igual, excepto por una cosa, que acá se explica que mientras para revisar seguridad de vida se obtiene el valor de Q de las tablas del capítulo 4, para revisar ocupación inmediata, ¿se acuerdan que queremos mantener el sistema estructural elástico? Entonces se usa Q de 1. Y el valor de Q para seguridad de vida se sigue sacando de las tablas de siempre. Esta sección cambió porque antes establecía un factor de sobreresistencia que corresponde a seguridad de vida. Este factor de sobreresistencia normativa incluye la sobreresistencia que desarrolla el sistema estructural en su rango no lineal de comportamiento. Entonces, para seguridad de vida se sigue usando este valor. Se le llama la sobreresistencia total, y para seguridad de vida, la sobreresistencia que debe usarse es la sobreresistencia total. Pero para ocupación inmediata, la estructura no entra a su rango no lineal de comportamiento. Por ende, no desarrolla la sobreresistencia asociada al rango no lineal de comportamiento. Por ende, el valor de R es ligeramente menor, y entonces se calcula el valor de siempre, pero se reduce en 25% para revisar la condición de ocupación inmediata. En términos del capítulo 4, como se dijo, se le encargó al doctor Bernardo que diera mucho mayor claridad en cuanto a
en cuanto a cómo se revisan las distorsiones y las reglas generales de cómo establecer los valores de Q y gamma, pero acuérdense que hay diferencias entre ocupación inmediata y seguridad de vida. Entonces, ahora la tabla trae el valor de Q, y acuérdense que este valor de Q, tal como lo dice acá, está asociado a seguridad de vida. Acuérdense que el Q para ocupación inmediata es 1 ahora. Y la tabla ahora tiene dos distorsiones, la que se usa para revisar ocupación inmediata y la que se usa para revisar seguridad de vida. Entonces, aquí les pongo, noten que esto empieza en la letra D. ¿Qué quiere decir? Que me comí las letras A, B, C en afán de acelerar, digamos, o hacer posible discutir esto más rápido con ustedes. Entonces, dice que los valores de gamma o I, las distorsiones permisibles para ocupación inmediata, deben utilizarse para estructuras del grupo A, ya lo habíamos dicho, para estructuras con disipadores de energía o aislamiento sísmico, con el capítulo 12, y también para cualquier otro sistema estructural, aunque sea del grupo B, cuando opcionalmente esa estructura deba satisfacer el nivel de desempeño de ocupación inmediata. ¿Se acuerdan de esta flexibilidad de la que hablábamos y de esta ansiedad de cada vez controlar mejor la respuesta del sistema estructural, aunque sea del grupo B, con tal de reducir las consecuencias? Entonces, pues ahí está la flexibilidad y ahí está cómo es que las normas van indicando cómo hacerle en el caso de una estructura del grupo B para que se satisfaga ocupación inmediata. Para seguridad de vida, entonces para revisar, otra cosa que se aclara, y eso fue una contribución importante del doctor Bernardo, es que muchos de nuestros colegas no entendían si cuando se revisa la distorsión, las distorsiones se calculan con las fuerzas laterales con factor de carga, el factor de carga de 1:1. Entonces, el doctor Bernardo pues explica claramente aquí que cuando se revisa la distorsión de desempeño para ocupación inmediata, se considera como un estado límite de falla de acuerdo con el artículo 148 del reglamento de construcciones, y entonces sí hay que usar el factor de carga. Lo mismo para seguridad de vida. Entonces, la revisión de distorsiones se considera como un estado límite de falla, no como un estado límite de servicio, y por ende deben incluir los factores de carga, cosa que no quedaba clara en la versión anterior. Y les decía que la nueva versión de la norma, si yo le quito esta tabla, esta columna última a esta tabla, pues prácticamente es la misma tabla de la versión anterior de la norma. Pero ¿se acuerdan que ahora se incluyó este valor de distorsión máxima permisible para ocupación inmediata? Recuerden que este GU y esta distorsión son para seguridad de vida. Esta es la distorsión que se usa para revisar ocupación inmediata. ¿Y por qué no se puso el valor de Q para ocupación inmediata? Pues porque es 1 en todos los casos. Entonces no tenía la caso nada más poner una columna aquí con puros unos. Ahora, noten cómo la distorsión de ocupación inmediata es mucho menor que la que se permite para seguridad de vida. ¿Por qué? Porque esta deformación lateral está asociada a un nivel de daño mucho mayor que el de ocupación inmediata. A ver, déjenme ver la hora. Siempre lo mismo. A ver, aunque sea, platiquemos el capítulo 5. Se dio mayor claridad y practicidad. ¿A qué me refiero? Que en la versión anterior de las normas había algunas condiciones de irregularidad que no se podían evaluar en el despacho. Por ejemplo, en particular, en un despacho de la práctica, por ejemplo, en particular, se decía, calcula la resistencia del sistema estructural. Y pues con un análisis elástico y con todo lo que hace el ingeniero durante el proceso de diseño, no se puede evaluar esa resistencia. Entonces, se quitaron todas esas condiciones que identificamos, porque preguntamos a varios colegas, cuáles de estas no se pueden cumplir. Nos dijeron, quita esta y esta porque no se pueden. Lo discutimos, nos demostraron que no era viable para un ingeniero de la práctica revisar esas cosas, y entonces se simplificó considerablemente las condiciones de regularidad y se añadieron unas figuras para que el ingeniero no tenga confusión de cómo revisar la condición de regularidad y de que se puede en el despacho. Entonces, se hizo un intento por aportar mayor claridad y practicidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si entramos a las irregularidades en planta. Entonces, primero se habla de todas las posibles irregularidades en planta y aquí pueden ver que hay 5. Desde irregularidades de torsión, fuerte irregularidad de torsión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces
se considera que la estructura es irregular por torsión o fuertemente irregular en torsión, o noten que es un lenguaje muy directo para entender si la estructura entra o tiene esta irregularidad o no. Y entonces, por ejemplo, acá dice que la estructura es irregular en torsión cuando en cualquiera de las plantas de la estructura exista un punto bajo las acciones de diseño, un punto que bajo las acciones de diseño presenta un desplazamiento lateral que excede en más del 15% el desplazamiento lateral promedio de los extremos de la planta en la dirección de análisis. Si eso no queda claro, se puso como parte del comentario una figura donde dice, mira, el desplazamiento promedio en la dirección de interés, tú ves cuál es el desplazamiento máximo en una esquina y ves cuál es el desplazamiento máximo en la esquina contraria o del otro lado del sistema estructural. A la máxima le llamas máxima, a la mínima le llamas mínima y al promedio pues es la máxima, la mínima entre dos. Si la máxima excede en más del 15% la distorsión promedio, entonces caes en el caso de irregularidad de torsión y así ayudas para todas estas irregularidades. Luego, las condiciones para estructuras irregulares. En plantas, según vayamos cumpliendo una o más condiciones de estas, se castiga la distorsión. Si nada más tenemos una, se castiga en 20%. Si hay dos, entonces la distorsión se castiga en 30%. Cuando digo se castiga, quiero decir se reduce en 30%. Y si hay 3 o más irregularidades, en 40%. Ahora, si la estructura es fuertemente irregular en planta, pero además se combina con otras cosas, la distorsión se puede llegar a reducir hasta el 50%. Y si de plano estamos excedidos en la torsión, entonces ni modo, la estructura clasifica como fuertemente irregular por torsión y hay que hacer un análisis no lineal o una evaluación basada en desempeño con un análisis no lineal. Y entonces, pues acá, por ejemplo, en esta tabla, se va indicando cómo cuando se combina esta fuerte irregularidad en torsión, que es una de estas, aquí está, no sé si la ven, fuerte irregularidad en torsión, cuando esta fuerte irregularidad en torsión se combina con otras condiciones desfavorables, se va reduciendo hasta la mitad la distorsión permisible. Esta distorsión máxima pues será la de ocupación inmediata o será la de seguridad de vida según el nivel de desempeño que estoy revisando. Y ya cuando hoy caigo en un caso extremo, hago un análisis paso a paso. Bueno, pues ya me llevé hora y media y no quisiera, más me interesaría escuchar algunas de sus inquietudes y opiniones. Iba a hablarles un poquito del análisis estático, del análisis dinámico, de Perdón, contenidos, ¿sí? perdón que le interrumpa, doctor. Todavía tiene tiempo, no se preocupe. ¿Segura? Bueno, Y de verdad, doctor, no se preocupe. bueno, entonces vamos a hablar del análisis estático. Entonces, el análisis estático, este es el índice del capítulo del análisis estático, y noten que pues básicamente es igual al anterior, porque la anterior, la versión de 2020, va del 6.1 al 6.4. Entonces, en realidad lo único que se le añadió a este capítulo es cómo hacer un análisis estático no lineal, que si se acuerdan yo les dije que era una herramienta para estimar parámetros globales de diseño. Entonces, ¿qué cambia en la determinación de las fuerzas laterales de diseño? Pues muy poco. Solo el hecho de entender que para seguridad de vida se usa un valor de Q y un valor de R, y que ese valor de Q y ese valor de R tiene otro valor para ocupación inmediata. Pero esto es transparente en este capítulo, porque ya en los capítulos anteriores, según el nivel de desempeño que yo estoy revisando, ya tengo elementos para establecer el valor de Q y el valor de R. Entonces, teniendo establecido ese valor, sencillamente uso estas recomendaciones. Lo único, o sea, aquí no dice nada de que si es ocupación inmediata o seguridad de vida. Solo pide que se use el valor de Q y R que yo llevo hasta el momento o que yo determiné hasta el momento para el sistema estructural. Y lo único que les estoy comentando es que ya antes de llegar al capítulo 6, yo tengo elementos según el nivel de desempeño que estoy revisando, cuál es el valor de Q y R para mi sistema estructural. Pero lo que sí es nuevo es este análisis estático no lineal. Porque acuérdense que conforme a nuestras normas de Ciudad de México, no se permite para verificar
el sistema estructural. O sea, no es una herramienta de verificación o para evaluar el desempeño. Es una herramienta para evaluar propiedades estructurales globales en condiciones excepcionales, como es un sistema estructural convencional con geometría muy rara o un sistema estructural no convencional. Entonces, este no se usa, repito, como en Estados Unidos, por ejemplo, para verificar el desempeño del sistema estructural. Entonces, aquí en cuanto a su alcance, la norma es muy claro que el análisis estático no lineal permite estimar el factor de sobreresistencia total, las distorsiones asociadas a ocupación inmediata y seguridad de vida y el factor de comportamiento Q. Acuérdense que este está asociado al nivel de desempeño de seguridad de vida. El nivel de asimetría en elevación, ¿se acuerdan que se penalizan las estructuras asimétricas en elevación? Pero antes no se explicaba cómo sacar ese nivel de asimetría, pues ahora ya se incluyó esta herramienta para poder evaluar ese nivel de asimetría. Y en el contexto, dice, de los capítulos 11 y 14, los niveles de deformación lateral asociados a diferentes niveles de desempeño. En todo caso, lo que yo les diría es que aquí estamos aportando flexibilidad. ¿Por qué? Pues porque sobre todo las aplicaciones 1 y 2, que esperamos que sean muy importantes, no son obligatorias. Sencillamente son cuando el ingeniero quiere usar un sistema estructural que no está contenido en las normas, no está contenido en las tablas 4, pues no tiene parámetros de diseño, pues es una forma de decirle, tú usas el sistema estructural convencional, pero tienes herramientas para demostrar a la administración que lo estás usando de manera congruente con los requisitos de esta norma. Y el otro, pues es este factor de sobreresistencia. También, y lo dicho, también se puede usar para sistemas estructurales convencionales, opcionalmente cuando el ingeniero piense que estos valores genéricos que da la norma castigan indebidamente su diseño. Entonces, se añadieron estas figuras en donde se explica cómo con la curva de capacidad que se obtiene del análisis estático no lineal, se establece el factor de sobreresistencia total, cómo se establece el valor de Q y las distorsiones asociadas a los niveles de desempeño de ocupación inmediata y seguridad de vida, y cómo se establece la simetría influencia en elevación. Y las normas son muy claras y uno dice, bueno, ¿y cómo hago el modelo no lineal? Pues dice, mira, en el capítulo 7, cuando se habla del análisis dinámico no lineal, ahí se dan todas las reglas para hacer el modelo de no lineal, pues son las mismas. Nada más que a diferencia del capítulo 7, aquí nada más estás empujando al sistema estructural de forma monotónica en una dirección, mientras que en el análisis dinámico sí le estás poniendo un acelerograma que está haciendo vibrar alternativamente al sistema estructural de un lado a otro. En cuanto al análisis dinámico, pues se parece muchísimo a lo que estaba antes, nada más que se añadió un análisis dinámico modal paso a paso. Noten que el análisis dinámico no lineal paso a paso ya estaba, pero este es no lineal. ¿Y qué pasa si el ingeniero le puede demostrar a la administración, a las autoridades, que el sistema estructural permanece elástico durante todo el sismo? Entonces, ¿por qué tendría que ser el análisis no lineal si él tiene forma de demostrar que su sistema estructural va a permanecer lineal? Entonces, sencillamente, para esos casos, pues es más fácil hacer uno lineal que no lineal. Entonces, si el ingeniero tiene capacidad de demostrar que el sistema estructural va a permanecer lineal, y esto quizás vaya a ser más común, porque se acuerdan que cada vez controlamos mejor la deformación y que nuestros diseños para reducir consecuencias cada vez los estamos controlando mejor, pues es muy posible que dado que el cliente le está exigiendo eso, pues a lo mejor podemos simplificar esta etapa de verificación del diseño. Entonces, una nueva alternativa que básicamente se parece mucho a la del no lineal, nada más que no hay que modelar los puntos de no linealidad en el sistema estructural. Y acuérdense que en el caso del análisis dinámico no lineal, pues tiene mayor alcance, sencillamente se pide para más casos diferentes. Entonces, en cuanto al análisis, este es el elástico, no sé si lo ven, dice que se puede usar, esta es la nueva alternativa, la más fácil, la que no requiere modelar los puntos de plasticidad, cuando el ingeniero estructural pueda demostrar a satisfacción de la administración que todos los elementos estructurales permanecen elásticos. Se dice cómo se hace eso, y entonces también se dice, bueno, para tu análisis paso a paso lineal, consideras las mismas consideraciones de modelado que cuando haces uno no lineal,
con la salvedad, obviamente, que no tienes que modelar los puntos de comportamiento no lineal y tampoco es necesario evaluar y revisar pues, demandas de deformación no lineal cuando no existen. En cuanto al análisis dinámico no lineal, pues acuérdense que pues ya se especifica, antes nada más estaba para edificios altos, pues aquí ya se especifica todos los nuevos casos como irregularidad excesiva, estructuras diseñadas con control de desplazamientos o estructuras con dispositivos de control. O sistemas estructurales no convencionales o que siendo convencionales requieran satisfacer otros niveles de desempeño. Entonces, lo que buscamos con esto es seguridad de las estructuras excepcionales, pero también darle flexibilidad al sistema estructural de optar por algunas condiciones de diseño que no están contenidas en las normas, pero si el ingeniero tiene capacidad de usarlas de manera segura, pues que tenga forma de demostrarle a la administración que está haciendo o está manejando su opción no convencional con responsabilidad. Diafragmas de piso, ¿se acuerdan que decíamos que este era un inciso, pero ahora se convirtió en un nuevo capítulo? Es mucho del nuevo material, pero está reorganizado en un nuevo capítulo. Pero se le añadieron algunas nuevas consideraciones para elementos arquitectónicos y algunos requisitos adicionales. Entonces, del 8.1 al 8.4 se parece mucho a lo que ya está en la norma. Entonces, nada más les voy a comentar lo que dice el 8.5 y 8.6. Bueno, introduciendo este capítulo, que sería, noten la sección 8.1, hay una mejor explicación de a qué nos referimos con contenidos y elementos no estructurales. ¿No? Entonces, noten aquí que elementos arquitectónicos, mecánicos, eléctricos, esto antes no estaba en la norma, pero ahora en afán de una mayor claridad, se explica, empezando este capítulo, a qué nos referimos con contenidos y elementos no estructurales. ¿Se acuerdan que dijimos que del 8.1 al 8.4 esto se parece muchísimo a lo que ya está? Pero se pusieron estos requisitos adicionales que en realidad son muy sencillitos. Es que si usamos fachadas prefabricadas, dejemos holguras mínimas para evitar que los paneles entren en contacto y eso produzca su caída. También habla de anclajes. ¿Se acuerdan que los niveles de desempeño ya ahora explican que no se pueden caer los elementos contenidos y elementos no estructurales cuando eso represente una amenaza a la integridad física de los ocupantes? Pues si no se van a caer, no es por gracia de una divinidad, es porque los vamos a anclar. Entonces aquí se explica que tienen que estar anclados y se explica que la forma de calcular los anclajes están en las normas técnicas complementarias de diseño y construcción del material de que se trata, en función de si la estructura es de concreto de mampostería o si la estructura es de acero. También hay requisitos adicionales, que si hay elementos no estructurales y contenidos cuyo colapso ponga en riesgo ponga en riesgo la vida de los ocupantes, que cuenten como un mecanismo secundario de seguridad como cables. ¿Qué quiere decir? Que si se cae el sistema, el elemento no estructural quede colgando, que no se caiga en una cuestión en que pueda aplastar a alguien o hacerle daño. Y bueno, contar con anclajes para evitar su colapso. En términos de la interacción suelo-estructura, que es hasta aquí llega la presentación, de hecho, el borrador de las normas tiene 15 capítulos, pero yo sabía que ya iba a ser muy pesado. Entonces quise llegar hasta el capítulo 9, ahorita rápidamente repasamos del 10 al 15, pero este es el último capítulo que realmente quiero comentar en cuanto a los detalles. Digamos que pues, si vemos el índice pareciera ser que no cambió mucho, pero ahora es obligatorio y trae un enfoque práctico muy bonito, que en mi opinión es de fácil aplicación práctica. Claro que vamos a tener que enseñarlo, pero en realidad, más allá del susto de verlo por primera vez, es un enfoque muy sencillo y muy práctico. En cuanto a la interacción cinemática, dice, se podrán considerar o no estos efectos. Aquí la interacción cinemática sí es opcional. ¿A qué me refiero la interacción cinemática? Nuestros espectros de diseño y el SACID dan los espectros y los acelerogramas, o nuestros espectros de diseño están asociados a la superficie del terreno. Pero muchas veces cuando ponemos una cimentación amplia y profunda, pues en realidad el movimiento que afecta
al sistema estructural no es el que se da en la superficie del terreno, sino el que está en la base de la cimentación. A eso le llamamos la diferencia del movimiento del terreno con respecto al de la base de la cimentación, la podemos entender como los efectos de interacción cinemática. Y normalmente, en la base de la cimentación, las demandas sísmicas son menores que en la superficie del terreno. Por esto este es opcional, porque siempre la interacción cinemática es benéfica. Entonces, si el ingeniero la quiere aprovechar, bueno, pues que la tome en cuenta, pero si no la quiere aprovechar, pues lo que va a pasar es que su diseño va a ser un poquito conservador, pero qué bueno. La que puede ser conservadora o no es la interacción inercial y por eso es obligatoria. Noten que al contrario de que diga se podrán, acá dice deberá ser considerado en todos los casos de estructuras desplantadas en la zona de transición y del ajo. Dice que los efectos de interacción inercial se pueden tomar en cuenta de manera desacoplada en cada una de las direcciones horizontales ortogonales. O sea, yo considero la interacción suelo-estructura en una dirección, luego en la otra dirección y luego superpongo los efectos al 130. Dice que el único caso en que no se deben considerar los efectos inerciales son estructuras muy bajitas. No sé si se ven que son de 3 pisos o menos, 10 metros o menos, y además que no sean esbeltas, que quiere decir que la base de la estructura tenga una dimensión de por lo menos igual o mayor que la altura de la estructura. Claramente hay muchas estructuras que van a caer en ese caso de vivienda, de mampostería, pero la gran mayoría de las estructuras o de los edificios pues va a caer, si hay que tomar en cuenta la interacción suelo-estructura. Bueno, se tiene que calcular la ordenada para el primer modo tomando en cuenta los efectos de interacción suelo-estructura. ¿Cómo se toma en cuenta los efectos de interacción suelo-estructura? Se alarga el periodo del sistema estructural. Hay una fórmula cerrada que dice cómo se alarga el periodo del sistema estructural. Se incrementa el amortiguamiento o se cambia el amortiguamiento con respecto a no tener interacción suelo-estructura. Entonces se calcula el amortiguamiento para la condición del edificio y también se calcula un Q diferente. El Q, dado un sistema estructural, la interacción suelo-estructura reduce el valor de Q con respecto al caso en que no se tome en cuenta la interacción suelo-estructura. Por decirles, si yo tengo un sistema estructural que tiene un valor de Q de 3, cuando tomo en cuenta la interacción suelo-estructura, ese valor de 3 puede reducirse a 2 y pico. Entonces, hay 3 cosas que afectan la interacción suelo-estructura. El periodo fundamental de vibrar de la estructura, porque hay una flexibilidad en la base, se incrementa, cambia el amortiguamiento asociado al primer modo de vibrar y se reduce el valor de Q asociado al primer modo de vibrar. Todo eso es exclusivamente en el primer modo de vibrar. Entonces, tomando en cuenta esos 3 efectos que se calculan con fórmula, tanto este periodo como el amortiguamiento, este amortiguamiento que está aquí, como este valor de Q, se calculan con fórmulas cerradas. El gran problema, y lo vamos a tener que discutir con detalle en el medio, es que los valores para calcular este TE y este amortiguamiento son propiedades dinámicas del suelo. Y cuando mandamos a hacer estudios de suelo, casi siempre me dan propiedades estáticas. Entonces, hoy en día se le tendría que exigir al que nos da las propiedades que nos dé propiedades dinámicas, pero obtener propiedades dinámicas es más caro y lleva más tiempo. Entonces, ese es un tema que todavía no hemos resuelto, pero estamos discutiendo, pues, y lo vamos a resolver. Pero bueno, entonces calculo la ordenada del modo fundamental de vibrar en la dirección de interés con interacción suelo-estructura. Calcularía, como siempre lo hago, la misma ordenada espectral, pero ahora sin interacción suelo-estructura. ¿Qué quiere decir? Con periodo con base rígida para un amortiguamiento del 5% y para el valor de Q sobre base rígida, que es directamente el que sale sobre la tabla. Y luego saco un cociente. Un cociente entre el cortante basal que calculo con esta ordenada modificada por interacción suelo-estructura. Noten que ahí solo está metido el primer modo. Y el cortante basal que calcularía sobre bases rígidas. Y saco un cociente.
Ese cociente no puede ser ni menor que 0.75 ni mayor que 0.25, pero en este cociente está metida la interacción suelo-estructura y todo esto se hace con fórmulas cerradas. Sí se requieren propiedades dinámicas del suelo, pero una vez que yo las tenga, todo este cociente se hace con fórmula cerrada. ¿Qué quiere decir? Que yo lo podría meter en una hoja de cálculo y perfectamente sacar ese cociente. Y entonces se hace un espectro modificado. El espectro modificado toma en cuenta para el primer modo, o sea, es un espectro que va a brincar. Es muy parecido a lo que se hace en el caso de aislamiento sísmico. Para el primer modo se usa un espectro que toma en cuenta la interacción suelo-estructura. ¿Cómo se toma en cuenta la interacción suelo-estructura en esta parte del espectro? ¿Se acuerdan de este cociente que dijimos que podríamos sacar en una hoja de cálculo? Este cociente se usa para multiplicar todas las ordenadas del espectro de diseño y con eso ya está tomado en cuenta la interacción suelo-estructura. A partir de un valor de 0.9, el periodo fundamental de vibrar de la estructura, se usa el espectro sin modificar, porque deben saber, o si se acuerdan, el efecto de interacción suelo-estructura no se toma en cuenta para los modos superiores, solo se toma en cuenta para el primer modo. Entonces se usa este espectro de diseño segmentado. Noten que se usa el modelo de la estructura sobre base rígida, nada más que a través de modificar las ordenadas espectrales que corresponden al primer modo, ya con eso estamos tomando en cuenta la interacción suelo-estructura. Entonces, usaríamos el mismo modelo sobre base rígido de siempre. Este sería el espectro de diseño, excepto que las ordenadas espectrales en donde cae el primer modo de vibrar se modifican por este factor y se hace el análisis modal espectral. Finalmente, nada más se toma en cuenta que esto me da la deformación de la estructura, las distorsiones y las fuerzas internas de la estructura, ya tomando en cuenta la interacción suelo-estructura, pero acuérdense que para revisar, por ejemplo, las colindancias hay que tomar en cuenta el desplazamiento total y con una fórmula cerrada se ajustan los desplazamientos para tomar en cuenta el desplazamiento total. Hay un método simplificado que en lugar de hacer todo esto, pues sencillamente se dan directamente fórmulas para sacar el periodo alargado y el amortiguamiento. Noten que aquí el amortiguamiento equivalente sería el mismo. Y entonces, pues teniendo estos dos valores ya es facilísimo sacar este cociente. Y entonces se reduce mucho la carga, pero noten que esto es para estructuras menores que 30 metros, y aquí se establecen algunas condiciones que ahora ya por tiempo no voy a discutir. ¿Alguna explicación de cómo hacer un modelado explícito del suelo si yo quiero hacer un modelo muy completo en donde además de modelar la superestructura, la estructura, yo quiera modelar, discretizar ahí con elementos finitos todo el suelo que está debajo para hacer un modelo muy refinado? Hay gente que lo está haciendo en la práctica, pues algunas condiciones que le permiten revisar. Les decía que el capítulo 9 es el último que iba a discutir. Las estructuras existentes tienen poco cambio. Metodologías de diseño basado en control de desplazamientos tienen poco cambio, pero se sigue alentando. Pero noten que se introdujo un nuevo capítulo. Estos tres son capítulos muy importantes, pero son muy largos. Estos merecen una presentación por sí solos. De cómo se diseñan sistemas estructurales con disipadores de energía, un capítulo con sistemas estructurales con aislamiento sísmico y un capítulo de evaluación basada en desempeño. Resulta que la norma tiene muchas hojas, salió muy grande, pero más de la mitad de la norma se lo llevan el capítulo de interacción suelo-estructura y los capítulos 12, 13 y 14. Son capítulos que tuvieron que ser muy largos porque como son situaciones relativamente nuevas para los ingenieros, son capítulos que explican con mucho detalle lo que hay que hacer. Toda la parte del diseño convencional pues no cambió mucho en longitud porque básicamente se pide lo mismo. Pero acá como estamos con situaciones que consideramos nuevas, creemos que el texto normativo tiene que ser hasta cierto punto didáctico. Y entonces salieron capítulos relativamente grandes con muchos comentarios para permitir una correcta interpretación por parte de los ingenieros. Y luego análisis y diseño de otras construcciones que dice que si van a diseñar algo que no es una edificación, se recurra a una normatividad especial, porque
el reglamento de construcciones de la Ciudad de México no toma en cuenta esos casos. Bueno, finalmente una conclusión, decirle que hoy en día se invierten muchos esfuerzos por empatar el formato de las normas técnicas complementarias de diseño por sismo con el potencial de la ingeniería estructural mexicano, que es enorme, nada más que quizás no está lo suficientemente socializado. Hay una serie de despachos y de muchos que están liderados por nuestros egresados de los posgrados nacionales, y hay un know-how muy, hay un alto potencial, hay un know-how que se ha desarrollado en el país que quizás no se ha socializado lo suficiente, pero ahí existe. Y entonces, pues el formato de la CNTS quieren hacer posible que ese know-how se aplique dentro del contexto normativo. Y no solo eso, sino también empatarlas con lo que se puede hacer a nivel internacional. Y esto claramente ha dado lugar a varios retos, pero también a varias oportunidades que debemos superar y aprovechar entre todos. Bueno, entonces con eso yo termino la presentación. Si todavía tienen paciencia, nos echamos vemos cuáles son las preguntas y pues damos por concluido el evento.